Y aquí en España, lo que te preguntaba antes de toda esta polarización, por empezar a hablar de la guerra civil, antes de la guerra civil, bueno, partimos de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿tú crees que o dirías que hay algún suceso, bueno, siempre han habido sucesos históricos, lo digo por no irnos muy, muy lejos, relevante de cara a comentar o a poner en contexto la situación política y militar Sí. en España? Sí, es una guerra que también es poco conocida, al menos en sectores extrahistóricos o militares, que es la guerra del Rif, Vale. ¿vale? La guerra del Rif es el conflicto que configura las Fuerzas Armadas que darán con éxito. ¿De qué año hablamos? De 1900, la guerra del Rif comienza en 1911. Ahora matizo. 1911. Sí, Vale. vale. España hay que entender bajo este contexto, que parece que con el cambio de siglo queda muy lejos, pero España hacía solo en 1898, hacía 15 años que había perdido todo su imperio. O sea, hacía 15 años era una potencia que tenía territorios, pues no en medio mundo, pero tenía Pero casi. Cuba, tenía Filipinas y en 15 años pasa a no tener nada. Pero con el reparto de África logra una oportunidad de hacerse con parte del protectorado francés de Marruecos, aparte del Vale. Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. Estamos hablando de una franja norte muy estrecha que abarca la zona del Rif, que es una región de las pocas... la región montañosa al norte de Marruecos. ¿Vale? En esas tierras es donde la legión y donde las tropas que luego serían claves para vencer la guerra civil se forjan. Casi 20 años antes. Es decir, seguramente sin la guerra del Rif, y esto seguramente sería así, sin la guerra del Rif, el bando sublevado nacional no hubiera tenido tan fácil ganar la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra del Rif estalla, digamos que la zona la ocupa España, ¿no? En 1900, un poco antes, ¿vale? Pero todo se hace legal y formal en 1912. Lo que pasa es que a partir de 1909, las tribus de allí, que se llaman kabilas, comienzan a hostigar a trabajadores mineros, sobre todo de las cercanías de Melilla y tal. Por cierto, para esta parte, si hacen un segundo una búsqueda en Google y buscan Guerra del Rif, mapa, se ubicarán enseguida porque es una zona muy pequeñita, pero bueno, conviene ubicarse. Vale. La cuestión es que a partir de 1909 comienza eso, a haber ciertas tensiones y el ejército en 1911 hace un desembarco, el desembarco del Larache. Vale. Y comienza a... ¿Qué año has dicho? 1911. Vale. Que ahí es cuando se tiene en verdad el comienzo de la guerra. Sí, hay gente que lo considera antes, otros después, pero la primera acción militar importante es esa. Vale, y comienzan a pacificar, Sí. así lo nombran, Sí. las zonas. Bien. La guerra lo que pasa... Un segundo. Que, claro, me decías que ahí entraba que... ¿Qué unidades? ¿Qué cuerpos La Legión. militares? La Legión. La Legión. Pero la Legión Española se funda ¿en qué año exactamente? En el 24. Yo diría Vale, que es vale. 1924. Sí, pero que antes ya se estaba forjando. Sí, bueno, de hecho, el gran líder de la Legión es Francisco Franco. O sea, fíjate hasta qué punto tiene importancia la creación de ese cuerpo. Bueno, y la guerra, un mini dato que daré luego. El tema es, en Marruecos las guerras van a goteo. O sea, las bajas en la guerra del Rif. Poco a poco, pero todos los días o todos los meses hay tropas que mueren y eso va calando poco a poco en España. En España la situación política no era muy buena, sobre todo después de la guerra de Cuba. Y la cuestión es que en 1925 un general, no recuerdo el rango militar exactamente, pero bueno, Manuel Fernández Silvestre encabeza una ofensiva, digamos, 1925 estamos hablando ya, fíjate por el momento todo lo que se ha extendido a la guerra. Una ofensiva de Melilla a la zona de Alucemas. Que Alucemas es la zona en la que en principio estaba el núcleo de estas tribus rebeldes, lideradas por un hombre que se llamaba Abdelkrim. Vale. La guerra del Rif se caracterizó porque las líneas defensivas, las líneas de suministros no eran muy buenas. Pero es que en la guerra del Rif hasta ese año no era bueno nada. La tropa, en gran parte, y aquí entró un gran componente ideológico, era de clases bajas. Porque había una manera pagando de o evitar la guerra directamente, sobornando, o pagabas y decidías destino. Entonces, pues si decido Valladolid en vez de Tetuán,
pues mejor. Vale. ¿Vale? Entonces, digamos que poco a poco fue calando el hecho de que allí a África iba a morir los pobres. Pero hay muchos sectores que lo consideran así. Lo que pasa es que hasta el 25 es relativamente calmado el asunto, ¿no? Vale. Digamos que las estructuras defensivas allí se estructuran en una cosa que se llama blocaos. Un bloqueo es una fortificación de madera fácil de montar y desmontar. No es un búnker, pero está compuesto por sacos terreros y, bueno, son protecciones. La cuestión es que todos sabrán el calor que hacen en Marruecos, ¿no? Ya hace calor aquí, pues en el desierto hace un siglo, imaginaos, esos bloqueos estaban casi a 30 kilómetros de distancia entre sí, por la zona del Rif, ¿vale? Entonces, Manuel Fernández Silvestre, este general, decide hacer una ofensiva hacia la bahía de Alhucemas y va poniendo bloqueos. ¿Qué pasa? Si tú eres una guarnición de 50 soldados y el agua está a 15 kilómetros, tienes que ir en mula, ida y vuelta todos los días. Eres víctima, o puedes ser víctima, de emboscadas, de francotiradores, de cosas muy feas, de que te cojan y te torturen. Es decir, de vez en cuando alguna guarnición desaparecía o el bloqueo se iba. La cuestión es que la ofensiva esta, que cuenta con 13.000 soldados, hace un avance importante. 13.000, ¿eh? 13.000 soldados españoles, sí. Y establecen, digamos, toman el monte Abarrán. ¿Vale? ¿Esto por qué es importante? Porque se lo toman a los rifeños y montan un bloqueo. Y los rifeños hacen una contraofensiva y lo pierden. Y Manuel Fernández Silvestre se convierte en el primer general militar español que pierde cañones en África. Eso en lo moral a él le hunde. La retaguardia de todas estas mini fortificaciones que iban dejando de camino, o sea, desde Melilla hasta Lucemas, iba dejando tropas. Y en principio la retaguardia la cubrían tribus indígenas que eran aliadas españolas. ¿Vale? Pues llega el día en el que deciden establecer el campamento en Anual. Y ese se convierte en el día negro del ejército español. En un tramo de unos 50-60 kilómetros, en 6-7 días, mueren 10.000 personas, 10.000 soldados españoles. ¿En cuánto tiempo? En 6-7 días. En 6-7 días. 6-7 días. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recordemos que han tomado el Monte Abarrán. Ahí ha bajado, los pocos supervivientes que han quedado bajan. Y en el campamento de Anual hay 8.000 soldados. Que ante 3.000, que como les han tapado la retaguardia, porque se han rebelado los indígenas que en principio iban con ellos, los rifeños atacan con 3.000 tropas. Y pasan de tener superioridad en artillería, en ametralladoras, tenían más de 100 ametralladoras, huyen en desbandada. Recordemos lo que hemos dicho antes, sin agua. A 60-50 kilómetros de Melilla, los rifeños hacen tiro al plato. Y quizás se me ha ido las fechas, pero 8.000, 10.000 bajas. Ese se convierte en el día negro del ejército español. Y de hecho hay 3.000 soldados que resisten en Monte Arruit, algo más cerca de Melilla. Y los asedian los rifeños. Recordemos, 3.000 soldados, que no es una guarnición tampoco desdeñable. Y los rifeños les negocian una paz, una rendición, digamos, mientras el resto de tropas iban huyendo en desbandada, muriéndose por el camino. Vale, el sitio... Sí, los españoles negocian la rendición en Monte Arruit porque llevan 12 días sin agua. O sea, sin suministro. Hay una serie muy buena que se llama... ¿Cómo se llamaba? Tiempos de Guerra. Hace muchos años en A3 Media. Que narraba que los soldados habían bebido las tintas de los bolis. Eso a mí... Recuerdo aparte fue hace tiempo, eso a mí me caló. Es decir, ¿hasta qué punto de desesperación y de padecer tienes que llegar para hacer eso? Es decir, que tenían tanta sed que se bebían lo que las cogían. tintas de los bolis, o de pluma, o de lo que fuera. Porque toda esta campaña fue en verano. Y los rifeños dicen, vale, si os rendís o negociamos una rendición, os podéis ir tal. Si os entreguéis las armas. Entregan las armas y los pasan a cuchillo. Los torturan, les cortan los genitales. Luego cuando llegan las tropas españolas se los encuentran que hay gente destripada, amputada. En fin, escenas muy, muy desagradables, ¿no? Eso a los años. Eso te quería preguntar, ¿alguna anécdota así que hayas leído, algo curioso? Sí, de hecho, en particular, a pesar de ser el día negro o la semana negra del ejército español, fíjate que aún así hubo gente que bajo el estandarte militar dijo, yo me voy a sacrificar por los demás. Y ese fue el caso del regimiento de caballería Alcántara. Mientras todas las tropas estaban huyendo hacia Melilla en desbandada, eran 700 efectivos. Y
hicieron, no sé, varias cargas de caballería cubriendo la retirada, ¿no? Vale, de los 700 efectivos causaron baja más de 650. Cargas finalmente con heridos, con abuelos, con los de las cuadras, con quien fuera, a la bayoneta, todo para cubrir la retirada de soldados que en principio iban a morir. Claro, todo esto, claro, el regimiento de Alcántara acaba aniquilado. Los 50 tropas ya finalmente se retiran, ¿no? Vale, de lo poco que llega a Melilla, es una crisis diplomática de dimensiones importantísimas, porque Melilla está sin guarnición. ¿Y quién acude a socorrer a Melilla? La Legión. Comandada por, o bueno, no sé si ya la comandaba, pero Franco estaba en ella. ¿Franco qué relación tenía con este cargo que inició esta guerra o esta invasión? ¿Cómo qué cargo? Sí, ¿o qué papel tenía? Franco en principio él mandaba tropas. Él mandaba Vale. tropas. No recuerdo exactamente con qué cargo, pero bueno, debido a sus acciones en la guerra del Rif, fue ascendido. Pero me refiero a la relación... ¿Qué nombre me has dicho antes? Manuel... Manuel Fernández Silvestre. No Eso. tenía ninguna. No tenía ninguna. Que yo Vale. sepa, en principio, Vale. ninguna. Vale. La cuestión es que los rifeños toman un monte que hay muy cerquita de Melilla y comienzan a bombardearla. El monte Gurugú se llama. La Legión ahí es cuando realiza su primer papel clave, que es cuando toma el Gurugú y salva Melilla. La Legión salva Melilla. De hecho, me juraría que hay carteles propagandísticos de la Legión salva Melilla. Vale, a partir de ahí la guerra entra en un periodo... Bueno, España entra en un periodo crítico y, de hecho, la dictadura de Miguel I de Rivera en parte viene por debido al desastre de Anual, porque es inasumible la cantidad de muertos que ha habido en... Es que estamos hablando de que el Rif, que la gente lo mire en un mapa, es que son montañas que apenas tienen nada. Y el ejército español se estaba ahí dejando la vida desde 1911. Y bueno, esto también forzó un poco un cambio de régimen. Y bueno, en esta misma guerra, digamos que se forja el ejército de África, que luego en la guerra civil sería determinante, porque son los veteranos de la guerra del Rif y los que a partir del desastre anual combaten. Bien, acabo de acordarme, el desastre de anual es en el 23. Vale. ¿Vale? Lo digo porque he estado diciendo 25 todo el Sí, rato. sí, sí. Vale, me confundí. Sin compromiso. Luego ocurre una de las grandes operaciones militares de la historia de España, que es referente a nivel mundial, que es el primer desembarco de aeronaval exitoso, con tanques, con aviones, con barcos. Es decir, típico desembarco de Normandía, ¿vale? Pues eso ocurre en 1925, en las playas de Alhucemas, en ese mismo núcleo de rifeños, digamos. Ahí había mucha expectativa porque los británicos años antes habían hecho el desembarco de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, que había sido una carnicería y un fracaso absoluto. Y los españoles lo logran con éxito, con ayuda muy minoritaria de los franceses. De hecho, luego, cuando Eisenhower plantea toda la invasión o todo el desembarco en Europa, lo hace basándose en el desembarco de Alhucemas que dirige Miguel I de Rivera. ¿Vale? Y bueno, a partir de ahí, la guerra del 25 al 27 ya entra en un periodo de conclusión, en el que muchos militares han entendido que realmente ha sido la fuerza militar la que ha solventado las cosas. O sea, el crear una unidad como es la Legión, sólida y fuerte, ¿no? Disciplinada, que no eran los cuerpos, digamos, de levas, de reclutas del resto de la guerra. Es decir, que España entiende por esta guerra, por decirlo de alguna forma, que la potencia militar que debe tener España a partir de entonces tiene que ser fuerte, ¿no? Sí, y que el ejército de África es una fuerza a considerar. Vale. Entonces,